cuarta semana que estamos viendo la vida de Sansón. Vamos a concluir en esta noche. Vamos a ver cuánto tiempo nos lleva, pero según yo, no es mucho, ¿ok? Lo que sí quiero que recordemos es que hemos visto, de acuerdo a la palabra, que vivimos en una vida que es una vida de causa y efecto. No nos escapamos de eso. Y uno de los mejores ejemplos es Sansón y su vida. Es las decisiones que él tomó, la vida que él vivió. Podemos elegir nuestros actos. Tú eres libre de elegir las acciones que tú quieras. Cuentas dentro de la esfera de la voluntad de Dios, cuentas con la voluntad mandatoria, la permisiva y la soberana. Y tú en ese ámbito puedes tomar las decisiones que tú quieras. Eres dueño de ellas. Pero de lo que jamás vas a ser dueño son de las consecuencias que éstas tengan. Creo que lo hemos vivido. Son acciones que se decidieron tomar. Las consecuencias nos van llevando. Y muchas veces ellas, cuando nosotros tomamos acciones tan fuertes, las consecuencias se convierten como en un torrente, como en un río. Y nos llevan, nos arrastran hasta que la marea baja, ¿verdad? Hasta que la corriente disminuye, entonces ya podemos nosotros respirar. Entonces, es importante que nosotros veamos a Sansón desde esa perspectiva, considerándonos a nosotros mismos. Nunca cometamos el error de juzgar a los personajes de la Biblia sin considerarnos, porque así dice la Biblia. Quedaron escritas para nuestro ejemplo, para nuestra exhortación, pero considerándonos a nosotros mismos. ¿De acuerdo? Bien, vamos a meditar la palabra y vengan conmigo al capítulo 16, versículo 19. Nos quedamos en un Sansón que ahora conoció a una mujer, Dalila, a una mujer que le robó la mirada, le robó el corazón, y Sansón siempre fue un hombre que donde ahora sí que decimos por ahí en México, ¿no? Donde ponía el ojo, ponía la bala. Entonces, lo que él veía y se le antojaba, lo conseguía, lo quería. Y vamos a ver qué hace esta mujer, una mujer sin temor a Dios, sin conocer a Dios, sin un propósito de Dios para ella. ¿Qué es lo que hace con un hombre llamado por Dios, ungido por Dios, capacitado por Dios y licenciado por Dios? Dalila durmió a Sansón, fíjese dónde, en su regazo, y mandó llamar a un hombre para que cortara las 7 trenzas. Después comenzó a maltratarlo. Este pasaje es muy tenebroso y es muy importante, porque se observa, ella utilizó sus facultades, sus encantos, sus habilidades, y lo durmió en sus piernas, lo tuvo cerca de él. El sueño de seguro fue tan profundo que ahora, si ustedes recuerdan, cada vez que Dalila dormía a Sansón o lo amarraba, y recuerdan, es importante que sigamos recordando eso. Al principio Sansón se dejaba amarrar de las manos, era su cuerpo. Hasta después dijo, no, amárrenme las trenzas. Él solito fue mostrándole al enemigo poco a poco dónde estaba. Él le mostró el camino de dónde podía él ser atacado. Y si ustedes recuerdan, anteriormente eran grupos de hombres viniendo a él y queriéndolo amarrar. Ahora algo cambió. Y obsérvelo. Y es de que Dalila lo duerme, y ahora Dalila ya no manda a llamar a un grupo, manda a llamar a un solo hombre. Un solo hombre le bastó. Este hombre cortó sus trenzas. Ahora, ¿quién maltrató a Sansón? Es una pregunta que está en el aire y que podemos hacer conjeturas. Yo creo que quien maltrató a Sansón fue Dalila. No había un grupo de hombres, no había un ejército acechando la casa, ahora solamente era uno de ellos. Y ese hombre corta las trenzas y dice que después comenzó a maltratarlo. Porque también es un pasaje muy pesado. Por esto, hermanos, Sansón, 20 años atrás, hermanos, 20 años, no quiso decirle a sus padres que caminó entre viñedos, que se comió unas cuantas uvitas y que mató a un león. Y no lo quiso decir, no por no asustarlos, por no preocuparlos o por enfadarlos. Era porque Sansón no quería aceptar la disciplina de los suyos. Sansón no estaba dispuesto a aceptar ser corregido por su propia familia, por su propio pueblo. Y como iglesia eso nos pasa. Nos cuesta mucho trabajo ser a veces discipulados, pero más trabajo disciplinados. Imagínense entonces corregidos.
Y Sansón lo evitó. ¿Sabe por qué lo evitó? Porque Sansón dijo, me van a rapar y volver a comenzar, volver a iniciar. ¿Pero qué cree? Que Dios es tan impresionante que Él dijo, ok, ¿no quieres mi disciplina? No te preocupes. Dios dijo, ok, ¿no quieres mi disciplina? Todos van a recibir la disciplina. Algunos de parte de sus hermanos, de parte de sus amigos, con amor, con dolor, pero los que se niegan están cometiendo un terrible error. ¿Sabe por qué? Porque la disciplina va a venir del enemigo. Y el enemigo no tiene misericordia. El enemigo no tiene amor. El enemigo lo que quiere es destruirlos. Cuando David pecó, cometió dos pecados terribles. Uno con Betsabé y el otro, ¿lo recuerdan cuál fue? Fue el censo. Cuando David pecó, censando al pueblo, le dijo Dios, te doy oportunidad. ¿Quién quieres que te dé tus nalgadas? Y él dijo, conozco a mi enemigo y conozco a mi Dios. Y él reconoció que si algo tenía Dios es que era misericordioso. Hermanos, aquí está un claro ejemplo que Dalila durmió a Sansón en su regazo. ¿Por qué? Porque era necesario dormirlo. ¿Por qué era necesario dormirlo? Porque no aceptó hace 20 años la disciplina del Señor. Entonces el Señor permitió que vinieran sus enemigos, lo que yo nombro trasvasadores. Y ellos hicieron lo mismo que debió de haber hecho el sacerdote. El sacerdote lo hubiera rapado enfrente del pueblo, sí, pero lo hubiera abrazado. Hubiera sacrificado esos animales y hubiera ofrecido delante de Dios paz y reconciliación, y entonces el pueblo lo cubriría. Si Sansón hubiera perdido su fuerza, el pueblo lo resguardaría hasta que la volviera a adquirir. Pero no quiso. Y mi preocupación en esta noche es si alguno de nosotros quizás se ha estado negando y negando y negando a las correcciones que todos necesitamos. ¿No creen que todos necesitamos ser corregidos en una o en otra área? Y nos negamos. Tengan cuidado, mis hermanos, es más, se los ruego. Porque escúcheme, hay Dalilas o Dalilos esperándonos allá afuera. Ellos no tienen problema con el tiempo, ellos pueden esperar 1, 5, 20 años. Pero la disciplina va a venir y va a venir como un castigo. Y va a ser mucho más severo. Porque allí no lo van a cobijar, allí lo van a maltratar. Qué bueno que nosotros podamos protegernos. Sí, a veces hay que darnos duro, ¿verdad? Y a la cabeza, pero con amor. Pablo, y ustedes van a encontrar un montón de porciones en la Biblia que dice, prediquen la verdad, hablen la verdad, pero con amor, ¿verdad? Considerándote a ti mismo, etcétera. Y aquí Sansón le costó muy, muy caros. Después que lo maltrata, versículo 20, le gritó, Sansón, los filisteos te atacan. Sansón despertó pensando que iba a liberarse como antes, pero no sabía, escucha, que Dios ya lo había abandonado. Mucha gente piensa que como le cortaron el cabello, se le fue la fuerza. Eso no es una verdad. Hermanos, la fuerza de Sansón no estaba en su cabello. Como la fuerza de nosotros no está en nuestra oración, no está en nuestros ritos, no está en nuestros cantos, no está en cuanto me arrodillo. La fuerza que nosotros tenemos radica en el Espíritu de Dios, es en el Señor. De hecho, es en nuestra debilidad cuando el Señor se perfecciona. Pensamos muchas veces que ese tipo de cosas, lo que pasa es que el Señor lo había abandonado. ¿Por qué? Porque Él es el que había abandonado primero el pacto con el Señor. El Señor fue misericordioso. Él le falló cuando comió de la vid. Él le falló cuando tomó esa quijada de burro que a lo mejor todavía tenía tendones, o a lo mejor todavía estaba baboso el hueso. No sé. Él le falló muchas veces. Y el Señor fue misericordioso y paciente. Pero ahora Sansón se da cuenta de que lo abandonó el Señor, de que Dios fue el que se apartó de él. ¿Por qué? Porque no había cumplido las promesas. Y eso es algo que tenemos que recordar y tener presente. Ninguna fortaleza espiritual está en nuestros rituales, en nuestras ceremonias, en nada de eso. Está en el Espíritu de Dios. Recuerdo un joven diciéndome, no aquí, ¿verdad? En otro lugar, que no iba a poder estar tocando una cámara. Él estaba en el grupo de cámara, le llamaban ministerio de cámaras. Está bien, vamos a llamarle ministerio de cámaras, ¿verdad? Está bien, se vale. Estaba en el ministerio de cámaras y llegó un día y me dijo, pastor, no voy a poder participar en las cámaras. Y le digo, ¿y por qué? No, es que no estoy bien delante del Señor.
Y le digo, ok, ¿y qué es lo que quieres hacer? No, pues hasta que no arregle mi vida, no quiero estar tocando las cámaras, porque es algo santo, es algo exclusivo para el Señor. Y yo dije, pues bueno, ¿qué hago? No? Ok, está bien, me quedo callado. Y él tenía ganas de decirme, ¿no? Como que quería que le preguntara. Me dice, es que estoy teniendo relaciones con mi novia y yo sé que eso no está bien. Y le digo, ok. Le dije, pero ¿sabías que las sillas son santas? ¿Sabías que la puerta es santa? Allá el estacionamiento es santo. No puedes acercarte a nada de eso. ¿Ya no quiere que venga? Le digo, no, es que tú estás tomando un objeto y le estás dando un valor. Pero pues así como las cámaras, dice, es que las cámaras están en el altar. Y ya saben, ¿verdad? Cuando a mí me dicen altar aquí, ya saben yo cómo me pongo, ¿verdad? Y le digo, mira, el Espíritu de Dios no está en la cámara, ni en la silla, ni en lo que le llamas altar. El Espíritu de Dios está en ti. Y tú conscientemente estás faltándole al Señor y crees que lo puedes engañar. Te lo voy a decir con amor, pero como es, eres hipócrita. Estás actuando hipócrita y falsamente. Porque quieres quitarte de ti la culpa y echársela a un objeto. No, lo santo no es eso, lo santo eres tú. Y el Espíritu de Dios está en ti y tú estás llevando al Espíritu de Dios a la cama con una mujer que no te pertenece, le pertenece a Dios. Porque para colmo, era una hermanita de la iglesia. Son cosas que se viven y que necesitamos comprenderlas bien, hermanos. Necesitamos entender bien lo que la palabra nos dice, que no es un asunto de ritos o de momentos, sino de vidas y vidas transformadas. Mira lo que dice Hebreos 5:12. A estas alturas deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Han vuelto a ser tan débiles que en vez de comida sólida necesitan de beber leche. Sansón había sido llamado a ser juez y desperdició su tiempo como libertador. La etapa de un libertador era corta, no tenía que ser toda la vida. ¿Recuerdan lo que hacía un juez? Primero, ¿qué hacía? Venía, Dios lo levantaba un grupo, un ejército o lo que fuera, expulsaba a los invasores y entonces se dedicaba a juzgar. Sansón desperdició su vida en eso. No nos hallemos nosotros desperdiciando nuestra vida en la primera cosa cuando hay mucho más cosas que hacer. Algunos de ustedes, yo les veo toda la cara de pastores y ministros. Pero yo digo, bueno, Señor, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? Que no seamos hallados como Sansón. Es bueno sentarse, es bueno aprender, es bueno prepararse, pero es bueno seguir creciendo y seguir buscando la dirección del Señor. ¿Qué fue el problema de Sansón? Si ustedes observan de lo que leímos, porque esos son los últimos textos de su vida, nunca reunió al pueblo. No hay un texto que diga que reunió a Israel alrededor de él. Nunca dice que organizó un ejército. Es más, no dice nunca que ganó una sola batalla. ¿Recuerdan los otros jueces? Tremendos. Mataron 20,000, 30,000 y caminaron días y hasta uno paró el sol, la luna. Hicieron un relajo y medio. ¿Y qué hizo Sansón? Agarraron una quijada y mataron unos miles, unos cuantos. Después a otros desnudarlos ya muertos para pagar su deuda. Ese fue el fruto de Sansón. Es tremendo ver cómo lo que sucedió con él es un atoramiento tan grande, pero ¿por qué fue? Por varias cosas. Primero que nada, por ser una persona mimada y caprichosa. Eso lo llevó a un estado de conducta sexual inapropiado. Y esto, hermanos, si ustedes me lo permiten, la próxima semana vamos a ver el impacto que Sansón está creando. Porque Sansón está creando algo tremendo. Como les repito, tuvimos que salirnos de la línea cronológica, pero ahorita a estas alturas ya está Elí, el sacerdote, ministrando el tabernáculo, estando a cargo de eso y a punto de convertirse juez en esa área en la que le pertenece. Entonces vamos a ver el impacto que esto va a llevar más allá y no dentro de muchos años. Ahora, vamos a ver versículo 21. Dice, los filisteos lo sujetaron y le sacaron los ojos. ¿Lo ve? Y lo llevaron a Gaza, la ciudad principal.
Le pusieron cadenas de bronce y obligándolo a trabajar en el molino de la cárcel, dice, pero con el tiempo su cabello comenzó a crecer de nuevo. Versículo 23, y los jefes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su dios Dagón. Festejaban así su triunfo y cantaban esta canción. ¿Cómo ve? Hasta canción le compusieron al hermano. Era la siguiente: nuestro Dios ha dado la victoria, hemos vencido a Sansón, nuestro enemigo. Estaban tan contentos, dice, que mandaron traer a Sansón para burlarse de él. Ok, hasta aquí lo que acabamos de leer es un hombre amarrado, encarcelado, sin ojos, como bestia y ahora burlado. Mire lo que podemos encontrar en estas cosas que vivió Sansón. Dice que fue amarrado. Recuerde, Sansón despreció la disciplina del Señor. ¿Les recuerda el texto que dice, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor? Él la despreció. Y Dios vio a un Sansón que visitaba tanto Gaza, que dijo, ok, te voy a dar lo que está en tu corazón. Te vas para Gaza. Pero, obviamente en otros términos. Es un hombre con ataduras. Ustedes saben que nosotros hemos entendido por la palabra que eso de las maldiciones generacionales o que las ataduras del pasado, que cuestiones así, Cristo nos libertó de todo eso. Él ya lo hizo. La obra que Él hizo es perfecta, única, poderosa. ¿De acuerdo? El problema es que nosotros en nuestra vida nueva volvemos a recurrir nosotros mismos. Volvemos a recurrir en ataduras nuevas, en vicios nuevos, o por qué no, tomar algunos del pasado y traerlos al hoy. Y Sansón ahora es un hombre con ataduras. También es un hombre encarcelado, es decir, ahora ya no tiene libertad. Y aquí es donde me asombró un poquito porque Dios dijo, yo no te quería en los viñedos, yo no te quería en los prostíbulos, yo no te quería en Gaza. Pero como eres un hombre sin rienda, eres un hombre que no sabes tener autocontrol, entonces conozco un lugar donde ya no te va a permitir ir a los prostíbulos, ir a los viñedos o ir a tocar lo muerto. Y tuvo que quedar encarcelado. Ahora, lo que yo le estoy platicando aquí, ¿usted cree que un cristiano puede experimentar cosas de esta naturaleza? Piénselo. Piénselo. Porque yo recuerdo a un Simón que según él se bautizó, que según él andó con los apóstoles y que uno de ellos le dijo, veo que estás en oscuridad y en tinieblas. Veo a un par de hombres que se le perdieron el rastro a Pablo, lo único que hicieron era dividir y después tuvieron noticias de que andaban en el mundo, viviendo en apostasía. Ahora Sansón es un hombre sin ojos, le quitaron la visión. ¿Por qué? Porque Sansón no dejaba de poner la vista y poner la bala. Papá, vi una mujer, me gusta, consíguemela, pero ahorita. Y le puso la vista en una mujer y esa mujer por causa de ella le quitaron los ojos. Ahora es un hombre que no tiene visión, no tiene instrucción divina. Dios dice, bueno, pues es que no me haces caso. Es un hombre, dice que lo trataron como bestia. Es un hombre ahora sin dignidad. Si de por sí tenía problemas de autoestima, ahora eso lo empeoró. Y lo peor de todo es que fue un hombre burlado, es decir, un hombre sin respeto. Un ex juez. Eso es feo. Es muy lamentable cuando cosas así pasan. Y pasan. Y vemos a Sansón, que es un hombre que ahora es un ex juez. Es un hombre que sirve como burla nada más. Ahora, ¿pasa esto? Bueno, vamos a ver qué opina Pablo. Mire lo que le escribió a la iglesia en Roma. ¿Con qué razón, dice la Escritura, los paganos ofenden a Dios por culpa de ustedes? ¿De quiénes creen? ¿De los judíos o de los católicos? ¿En qué época estamos aquí? ¿En qué época estamos en el capítulo 2 de Romanos? Estamos en la época donde la iglesia católica no existía. Donde esa carta fue escrita a una iglesia para cristianos, una iglesia cristiana. Y Pablo está exhortando a la iglesia a que no sean causa de burla. Pero bueno,
Lo bueno de esta noticia, de esta historia, es que le comenzó a crecer el cabello y su arrepentimiento también. Y eso es bueno. Es bueno darle tiempo al tiempo. El tiempo hace muchas cosas. Deja que el cabello les crezca. La otra vez llegó mi hija y ¡ay, me cortaba el cabello! Y no le gustó. Uy, qué caray. No te preocupes, te va a crecer. Y como crece el cabello, ojalá que así crezca también el arrepentimiento en nosotros. Y creció también su arrepentimiento. ¿Por qué? Porque igual que el cabello, la disciplina y la restauración del Señor van trabajando en nosotros. Fue el mejor lugar, ya que despreció el tabernáculo, ya que despreció las tijeras del sacerdote, ya que despreció el consejo, la oración, la imposición de manos de su pastor, de su sacerdote, fue el mejor lugar que Dios encontró para él, para ser restaurado. Vean conmigo al versículo 25. Lo trajeron de la cárcel y lo pusieron de pie entre dos columnas y se divirtieron haciéndole burla. Al verlo la gente alabó a su Dios y cantaban: Sansón destruyó nuestros campos, mató a miles de los nuestros, pero nuestro Dios nos dio la victoria. Hemos vencido a Sansón, nuestro enemigo. Al ver cómo se burlaban de él, Sansón dijo al joven que lo guiaba: déjame en las columnas que sostienen el templo, quiero apoyarme en ellas. El templo estaba lleno de hombres y mujeres. Eso es interesante, ¿eh? Además de los jefes filisteos, había en la terraza unas 3,000 personas que se divertían viendo a Sansón. Es interesante que describe aquí un poquito de ellos, de los filisteos, porque ¿qué cree? Entre ellos estaban los que lo habían acechado. ¿Recuerdan cuando fue con la prostituta? Que lo acecharon unos filisteos, dijeron que en cuanto amanezca, nos lo agarramos. Allí estaban ellos. ¿Qué cree? También estaban los que le pagaron a Dalila, ¿recuerdan? Los líderes que le dijeron: cada uno de nosotros, los príncipes, te vamos a pagar para que tú lo captures. También estaba ahí los que lo enviudaron. ¿Recuerdan? Hace 20 años lo enviudaron. Unos jovencitos. Esos jóvenes que le ganaron la adivinanza, crecieron y allí estaban. Eso es bueno. No sé si le ve el sentido o a dónde quiero ir con eso. Es más, es muy probable que estaba allí la que lo prostituyó y probablemente la que lo vendió. Es muy probable. Y mira el versículo 28, ahorita vamos a ver el por qué. Entonces Sansón oró: Dios Todopoderoso, ayúdame solo una vez más. Los filisteos se han burlado de mí sacándome los ojos. Te ruego que me des fuerzas para vengarme de ellos. Dicho esto, Sansón apoyó sus dos manos sobre las columnas centrales que sostenían al templo y gritó esto: que mueran conmigo los filisteos. Luego empujó las columnas con todas sus fuerzas y el templo se vino abajo sobre, escuchen, los jefes filisteos y sobre todos los que allí estaban. Sansón mató a más personas al morir que las que había matado en toda su vida. Después vinieron los hermanos de Sansón con todos sus parientes a recoger su cuerpo. Lo enterraron en la tumba de su padre entre Sorá y Estaol. Durante 20 años Sansón había sido juez de los israelitas. ¿Cómo ve? Ahora la pregunta es: ¿Dios lo llamó a eso? Piense un momento. Porque cuando comenzamos nuestro estudio, y obviamente estamos en la 4ª semana, se nos olvida esto. Pero con este niño, son las palabras del ángel, con este niño comenzará Israel su liberación. Su trabajo, Dios nunca le pidió ir y destruir a los filisteos, no le dijo eso. Nunca le pidió invadir a Gaza. Tampoco le pidió que ahora extendieran el territorio. ¿Saben qué le pidió? Liberarlos, echarlos fuera de su territorio. Echarlos fuera. ¿Con qué comparo esto? Hace muchos años grabé a una mujer que es muy, muy famosa ahí entre los cristianos. Algunos la conocen, es la que le habla al dinero y que el dinero le habla también a ella. La grabé a ella junto con un compañero de ella, que iban a ir, ¿a qué cerro iban a ir, Dios mío? Pues iban a ir allá a Grecia, iban a ir a esos territorios, no recuerdo ahorita la montaña, y se iban a ir también al Partenón,
e iban a gritar por 2 horas, grande es Jesucristo de los ejércitos. Y esto es porque querían contrarrestar lo que se dijo hace 2000 años, cuando se dijo grande es Diana de los Efesios. No ocupamos hacer eso. No ocupamos ir a meternos a las fauces del diablo, o ir acá, o ir a Catemaco. No, ¿sabes qué es lo que ocupamos? Ocupamos sacar de nuestra vida, expulsar de este lugar que Dios lo ha santificado, todo aquello que no es de Él, todo lo que no le pertenece. Ese es el problema, olvidó. Y si nosotros olvidamos el propósito que Dios tiene para nosotros, las consecuencias van a ser terribles. Voy a concluir. Y concluyo con el contraste que nos presenta la palabra de Dios, como lo vimos al principio, y sobre todo en el contraste al morir. Y si ustedes recuerdan, Sansón vivió, lo que acabamos de ver, esta vida de pecado, y Cristo vivió una vida impecable. Sansón, la oración que acabamos de leer es: Dios, quiero vengarme por mis ojos. Y la oración de Cristo es: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nunca van a olvidar por qué causa extendió Sansón sus brazos. No lo olviden. Él lo hizo por venganza y Cristo lo hizo por amor. Tal vez alguno de nosotros tengamos que extender los brazos. La razón es: ¿qué nos va a motivar a hacerlo? Tal vez alguno de nosotros vamos a tener que orar a Dios intensamente por algún mal que ha venido. La cuestión es con qué intención lo vamos a hacer. Ahora, este lugar donde fue sepultado entre Sora y Estaol nos va a ayudar para que la próxima semana podamos ver hasta dónde va a repercutir esto. En su último aliento, Sansón gritó: que muera Sansón y los filisteos. ¿Cuál va a ser nuestro último aliento? Si tenemos la oportunidad de exclamar, de expresar algo en el momento en que vamos a morir, ¿cuál va a ser? Créame que no es algo de decir: bueno, me voy a programar, voy a poner mi alarma y cuando sea el momento, ya sé lo que voy a decir. ¿Sabe qué? Usted va a decir, usted y yo vamos a decir como consecuencia de dónde hayamos estado y de qué hayamos hecho. Vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro juez. Gracias a Dios que no tenemos a Sansón por juez. ¿Le da gracias a Dios por eso? Gracias a Dios que tenemos un juez excelente. Un juez que murió, pero no murió lleno de ira, de coraje, de venganza. Murió por amor por nosotros. Tomó tu lugar y el mío. Pero ese juez resucitó y ahora nos juzga con justo juicio. Ahora nos gobierna con un ejemplo tremendo. ¿Saben qué? Nuestro juez no anda entre viñedos. Nuestro juez no anda entre los muertos. ¿Recuerda lo que el ángel le dijo a las mujeres que lo seguían? ¿A quién buscan? ¿Recuerdan? Y él dijo: no está aquí. Y después dijo: ¿por qué buscan? Le hace una pregunta. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Tenemos un Señor, tenemos un juez que Él no está entre los muertos. No participa en nada de eso, sino solamente en lo que es vida y paz. Vamos a orarle a Él. Vamos a pedirle a nuestro Señor. Y en este momento, si ustedes consideran, alguno de ustedes que le ha estado huyendo a la disciplina del Señor, que ha estado evitando el dejar que el Señor siga transformando su vida, les quiero animar. Vayan delante del Señor en este momento, ahí en lo privado, en lo secreto. Y vayan, dejen que el Señor los rape. Dejen que el Señor interceda por ustedes. Dejen que el Señor les corrija, pero que también les ame, antes de que vengan otros a hacerlo sin misericordia y sin amor. Padre, en esta noche venimos ante ti. Nos presentamos una vez más, mi Dios, y no nos cansamos de darte gracias, de agradecer lo bueno que has sido, de agradecer lo paciente, de agradecer, mi Dios, todos estos días, estos años en los que tú misericordiosa y pacientemente nos has dado la oportunidad de entender, de reaccionar, de corregir. Te damos gracias, Señor, por ello.
Dice tu palabra que es por tu misericordia que aún no hemos sido consumidos. Gracias, Señor. Gracias porque si recordamos nuestros momentos más vergonzosos en nuestra vida, los más repugnantes, los más oscuros, mi Dios, podemos ahora ver que allí estabas tú. Allí estabas tú siendo misericordioso. Allí estabas tú frenando tu ira, conteniendo tu dolor y soltando y derramando tu misericordia. Gracias por tanta paciencia que has tenido para nosotros. Señor, nuevamente se pone delante de nosotros a dos figuras. La figura de Cristo y la de Sansón. Son dos ejemplos. Son dos acciones, dos actividades, dos vidas que tomaron decisiones día tras día. Pero vemos también, mi Dios, tu palabra nos permite ver la consecuencia de ambos. Y mi Dios, entendemos que Pablo quiere enseñarle a la iglesia, instruirla y decirle que no se engañen, porque todo lo que sembramos cosechamos. Mi Dios, sabemos que no tenemos control de nuestras consecuencias, pero sabemos que si encontramos un Dios lleno de gracia, de favor y misericordia, que puede muchas veces refrenarlas, y lo ha hecho. Ha refrenado nuestras consecuencias, porque algunos merecíamos estar en la cárcel o en la tumba, o parapléjicos, merecíamos estar en una cama y nunca más levantarnos de ahí. Pero tu gracia, pero tu misericordia no lo permitió. Y te damos gracias, Señor, por ello. Y en esta noche, Señor, venimos arrepentidos. Queremos venir ante la puerta del templo. Queremos venir ante ese trono de la gracia. Queremos presentarnos, sí, con esta investidura, como se presentaba el Nazareo. Y queremos presentarnos ante nuestro sacerdote, ante nuestro intercesor, para que Él ponga, para que Él deposite la disciplina y corte de nuestra vida lo que necesita ser cortado. Que desarraigue de nosotros, que desprenda de nosotros lo que se requiera. Pero sabemos que en lugar de eso también será puesto la misericordia, el favor, el perdón. Queremos venir ante nuestro sacerdote para que sea Él quien lo haga y no venir ante nuestros enemigos y que sean ellos sin misericordia, sin compasión, sin el objetivo de restaurar, sino con el ánimo de destruir. Queremos evitar eso, por eso venimos ante ti una vez más y te decimos: perdónanos, perdónanos nuestras ofensas, perdónanos nuestras fallas. Padre, estamos trabajando en perdonar a los que nos ofenden. Estamos trabajando diligentemente en sanar, en perdonar, en liberar, en soltar toda deuda que tienen contra nosotros, porque así queremos ser perdonados. Pero queremos ser disciplinados por nuestro Padre. Ayúdanos, Señor, como familia en Cristo, como pueblo de Dios, a soportarnos los unos a los otros, a exhortarnos, a disciplinarnos, pero amarnos. Que la iglesia pueda sentir, sí, la dureza de la reprensión, pero también el gran amor y el cariño que tú has implantado en nosotros. Que podamos aceptar al débil de la fe, al débil en la fe, pero no para criticarlo, no para juzgarlo, no para menospreciarlo. Ayúdanos, mi Dios. Tenemos matrimonios que son débiles. Ayúdanos a amarlos, a no criticarlos. Ayúdanos a entenderlos, a comprenderlos, a ayudarlos. Tenemos jóvenes, mi Dios, con luchas de identidad. Tenemos hombres, mi Dios, con luchas contra el alcohol, contra el sexo, contra la pornografía, contra muchas cosas. Ayúdanos, mi Dios, para recibirlos, amarlos, apoyarlos, soportarlos. Tenemos mujeres también que necesitan esto. Ayúdanos también. Todos necesitamos de ti, mi Dios. Todos necesitamos los unos de los otros.
Guárdanos de Gaza, guárdanos de esa prisión, guárdanos de ese lugar. Líbranos de nuestros filisteos. Ayúdanos a concentrarnos en congregarnos con nuestra familia, con nuestros seres que nos aman, con nuestros seres que se alegran de vernos, con nuestros seres que son misericordiosos, compasivos, que son sinceros. Líbranos de las Dalilas. Líbralos de las vidas, Señor, que solamente quieren engañarnos, que solamente quieren derribarnos. Guárdanos del mal. Ayúdanos, mi Dios. Oramos por aquellos que ya están lejos. Oramos por aquellos que ya no están entre nuestras tierras. Quizás están en los prostíbulos de Gaza, o peor, mi Dios, quizás están en las prisiones de Gaza. Señor, pedimos por ellos. Pedimos que vuelvan, Señor. Que crezca en ellos el arrepentimiento. No permita, Señor, que les sean arrancados sus ojos. Porque nos has dado vista, Señor, y ahora en tu luz vemos la luz. Líbralos de las tinieblas, mi Dios. Algunos el mundo, mi Dios, los ha tomado como carga, como animales. Pero son tus hijos, mi Dios. Valen la sangre de Cristo, mi Dios. Ayúdalos también a ellos. Algunos han hecho alianzas, mi Dios, con vidas que ni te temen, ni te aman, ni te honran, ni siquiera te conocen. Libéralos, mi Dios. Que crezca en ellos una vez más, Señor, una oportunidad más, que crezca sobre ellos una gracia más, una misericordia más. Y tráelos, mi Dios. No queremos enviar a nuestros hijos a recoger sus cuerpos, a recoger sus vidas hechas pedazos. Queremos que vuelvan por su propio pie. Ayúdales, mi Dios, donde quiera que estén en este momento. Tócalos con tu espíritu. Si tu espíritu le pudo dar la fuerza a Sansón, en medio de ese león, en medio de esos hombres, en medio de su pecado, que tu espíritu, Señor, les alumbre, que tu espíritu los toque y los incomode, les redarguya en medio de donde quiera que se encuentren, Señor. Oramos por ellos. Oramos que en vez de que les sea quitado sus ojos, su visión, que les sea quitada su amargura, su dolor, su rencor. Oramos que extiendan sus brazos no como Sansón, que extiendan sus brazos como hijos amados y que vengan a los brazos de su Padre. Que no extiendan sus brazos para ser eliminados, para ser destruidos. Que levanten sus manos al cielo, que levanten sus manos a lo alto, de donde viene el socorro. Bendice a nuestros hermanos y nuestras hermanas. Y que tu Espíritu les recuerde, les hable, les muestre que los amamos, que extrañamos su presencia, pero sobre todo que pertenecen a casa, no pertenecen a Gaza, no pertenecen a los calabozos, mucho menos a los templos paganos. Pertenecen a la casa de su Padre. Que ellos vengan a morar por muchos días, por largos días, mi Dios, a tu presencia. Es lo que pedimos, Padre. Es lo que creemos. Y de antemano lo agradecemos. En Cristo Jesús. Dice amén.